te bendiga, sea la paz contigo. Vamos a ver el tema del triunfo del Mesías en Miqueas 4:7. Con ellas, dice, con las que hayan quedado, haré una nación poderosa. Yo, el Señor, gobernaré a mi pueblo desde los montes Sión, ahora y siempre. Recuerda, Miqueas fue contemporáneo de Isaías y de Oseas. Estaban hablándole a un pueblo pecador, a un pueblo necio, a un pueblo que en lugar de aceptar su pecado, lo escondía. A sabiendas de que Dios tenía conocimiento de ese pecado por medio de estos tres profetas y aún más, el pueblo decidía hacerse los desentendidos, los necios y los inicuos. El juicio ha caído. Miqueas no viene a dar una buena noticia. Miqueas viene a dar una mala noticia. Y esa mala noticia es que Dios está formando un remanente. Dios, si bien quiere la salvación de todos, no todos quieren esa salvación. No todos quieren tomar la provisión de Dios. Es decir, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Dios para nuestras vidas. La gente quiere su libertad. La gente quiere que Dios se amolde a ellos, pero Dios nunca se va a moldar al pecado. Dios nunca se va a moldar a la necedad de este mundo y a la humanidad. Muchos dicen es que Dios no puede ser tan malo para mandar a la gente al infierno. Y bien dice un predicador, Dios no manda a la gente al infierno, la gente va porque quiere. Dios está juntando un remanente. Y no es el remanente de los mejores hombres y las mejores mujeres. Es un remanente que muchos han menospreciado, que muchos han visto en poco, porque le falta una parte de su cuerpo, o porque no son los más listos ni los más inteligentes, o porque han creído lo que para muchos es lavado de cerebro. Entonces dice Miqueas que el Señor está formando ese remanente, pero de las personas que en esta sociedad son desechadas y de que en la época del profeta también eran desechadas, que no les veían parecer, que no les veían hermosura. ¿Te suena familiar? Entonces Dios está formando una nación, pero aunque pudiera parecer malo, no es una nación muy grande, pero es una nación suficiente. Es un grupo de personas que han guardado su corazón para con el Señor. Y que cuando el profeta venía, o los profetas más bien, y les decía arrepiéntase de sus pecados, ellos buscaban con el corazón arrepentirse de sus maldades. Ese remanente menospreciado es el que el Señor está formando. La pregunta para ti y para mí, ¿somos parte de ese remanente? ¿Somos menospreciados o somos apreciados en este mundo? Porque lo que es amigo de este mundo es enemigo de Dios. Si nosotros seguimos a Dios realmente, con un corazón genuino, vamos a ser menospreciados por este mundo. Vamos a ser menospreciados y hasta en un punto esta misma sociedad nos va a querer destruir con políticas, con leyes que van en contra de la voluntad de Dios, que no podremos aceptar como tal. Sin embargo, Dios nos ha seleccionado, no porque seamos buenos, sino porque Dios mismo nos ha puesto un corazón que está dispuesto a buscar su gloria y su misericordia. Aún continúa diciendo que cuando Dios sobre en nuestras vidas, Dios reinará y señoreará sobre nosotros. Tendremos ese corazón para someternos, para seguir la voluntad de Dios. Pero muchos no quieren seguir la voluntad de Dios. Muchos quieren seguir sus propios deleites y placeres, como en aquel tiempo de Miqueas. Esta sociedad hoy en día no tiene gran diferencia a la sociedad de aquel entonces, que escondía su pecado, obviamente en la oscuridad, y cuando venía la luz a revelarlo, en lugar de aceptarlo, se molestaban, se indignaban, porque decían, si todos somos pecadores, ¿para qué mostrar el pecado de todos? Pero donde hay luz, la luz muestra el pecado.
La luz muestra nuestra necedad para que nos arrepintamos y nos volvamos al Dios vivo. Nos volvamos al único Dios que está dispuesto a moldear nuestro corazón. Y como decía hace unos instantes, solamente ese remanente es el que se va a volver a Dios. Solamente ese remanente es el que tiene necesidad del Dios vivo. Y continúa diciendo el profeta, ese remanente será redimido. Tú y yo hemos sido redimidos. Pero ponte a pensar en los judíos e israelitas, los de Samaria. Ellos también habían sido redimidos. Ellos también habían sido comprados. Pero no habían apreciado esa compra de parte de su Señor, de su Rey. Lo habían menospreciado de manera general. Lo habían hecho menos. Pero que el Señor haya dado su vida por nosotros, que el Señor nos haya hecho libres, eso significa mucho, porque no éramos dignos, éramos menospreciados, pero Dios puso valor en nosotros por medio de su Hijo unigénito. Y para terminar, en la profecía de Miqueas, dice que las naciones se levantarán para destruir el remanente de Dios, para decirnos aún que somos menospreciados. Tú sigue buscando, porque aunque las naciones digan que quieren destruirnos, dice el profeta, no conocen los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios es darnos toda la tierra en heredad. Entonces esperemos, confiemos y veamos que esa redención que Dios nos ha dado no es en vano, no es poca cosa, sino que es lo que Dios ha querido sembrar, moldear y trabajar en tu corazón y en el mío, para que podamos ser parte de esa promesa, de ese remanente que sigue buscando a Dios y no de la mayoría que siguen en sus deleites y placeres. Tal vez conozcan a Dios y aún tal vez les sirvan, pero no con un corazón genuino. Si la luz te ha alumbrado, es para que puedas ver tus pecados, podamos ver nuestros pecados, arrepentirnos y volvernos a Él. Amén.